Hola, muy buenos días amigos y amigas en Latinoamérica. Buenas tardes, buenas noches, amigos en el mundo que nos estén acompañando hoy. Bienvenidos y bienvenidas a Chixme con Sentido. Este es el espacio donde nosotros mostramos las realidades de la experiencia del cliente con historias auténticas y aprendizajes que transforman organizaciones, transforman vidas, transforman clientes. Aquí no hablamos de suposiciones, sino de datos, de conversaciones, de experiencias que nos dejan huella. Y para empezar, quiero hacerles una pregunta para que vayan pensando y se vayan ahí consultando en sus mentes. ¿Experiencia del cliente siempre es un buen negocio? ¿Qué piensan usted? Dani, por ahí te veo. Hola, bienvenido. ¿Cómo Hola Juli, ¿cómo estás? estás? Un gusto por acá otra vez compartir contigo. Yo creo que es un gran negocio el poder entender cómo la experiencia del cliente impacta a la empresa, ¿no? Pero hay diferentes retos alrededor, ¿no? Saber exactamente cómo mostrarlo, no solamente verlo como una moda, no solo como algo bonito, sino también ver cómo impacta realmente el revenue, el ROI. Es uno de los mayores retos que tenemos también en la región, ¿no? Actualmente en temas de CX. Entonces creo que puede estar muy interesante explorar este tema el día de hoy. Vamos a hablar justamente del cliente a la sala de juntas, cómo el CX define el camino del negocio. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo para poder entenderlo, ¿no? Entonces, bienvenidos, gracias Juli, gracias a todos los que hayan conectado, que vamos a ir ahí sumando. Como siempre, saben que este es un espacio para todos, para poder compartir, para poder sumar y construir conocimiento y compartirlo en toda la región. Entonces, cuéntenos por acá los que se vayan sumando, de dónde están conectando, de qué país se están conectando. ¿Tienen alguna pregunta relacionada a este tema? Yo estoy muy emocionado, Juli, porque tenemos un invitado de lujo, realmente de lujo. O sea, Alex tiene una experiencia impresionante con todo lo que ha llevado. Entonces, me gustaría invitarlo acá que nos acompañe para igual contar un poquito acerca de él. Hola Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Dani, Bienvenido. Julián, ¿cómo están? Qué gusto que me hayan invitado. Un gran honor estar acá con ustedes. Qué No, maravilla. honor para Hola. nosotros también ahí, Alex, acompañarte. Sabemos toda tu trayectoria que tienes. Pues si quieres, estoy emocionado yo, me gustaría contar un poquito de todo lo que ha trabajado Alex en sus más de 20 años en tema de consultoría, en experiencia, en estrategia, en diseño, en implementación de programas. Alex, sé que has acompañado más de 200 marcas, has implementado diferentes procesos de transformación desde una mirada customer-centric en más de 12 países. Quiero contar un poquito acerca de ti para que el público te conozca, los que no te conocen, para que vean acerca de todo lo que ya has hecho en toda esta trayectoria. Tienes una maestría en ciencias en Management y Research por la Universidad de Oxford, un posgrado en Mercadeo por la Universidad de British Columbia, y pues eres conferencista, ya te hemos visto ahí en diferentes eventos en CX en Latinoamérica. Has trabajado con diferentes empresas globales como Heineken, Honda, y donde ahí has impulsado tus conocimientos justamente al tema del ROI, el CX, el ROI de la experiencia, los resultados del negocio, ¿no? También sé que eres autor de diferentes publicaciones como Net Promoter, una metodología para diagnosticar tu negocio desde la mirada de tus clientes, accionar con contundencia y crear una cultura cliente céntrica. Por otro lado, tienes otra publicación, Comportamientos Económicos del Cliente, encontrando la palanca en tu programa de CX. Y bueno, también eres colaborador en el bestseller de Exponential Organization. Entonces, bueno, entre toda esta experiencia, Alex, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar mucho en esta sesión. Algo que, como compartimos con Juli, duele mucho o seguimos buscando cómo impulsar, cómo llevar esta metodología, esta dinámica del CX hacia ello, ¿no? Sabemos que hoy enfrentamos un bloqueo a veces en el tema de presupuestos, falta de colaboración interna con los equipos, ausencia de patrocinios internos de CX, ¿no? A veces llegamos a las empresas y estamos solos, enfrentándonos para ver cómo lograrlo, y eso luego es muy difícil, ¿no? Entonces, estos problemas sabemos que son reales, son síntomas con una causa muy profunda. A veces el CX no puede demostrar su aporte al negocio. Entonces, esta evolución del CX, queremos crear experiencias deseadas que generen valor y cliente. Entonces, me gustaría empezar a bordear la conversación, Juli, si te parece bien, compartiendo algún par de preguntas para que Alex nos pueda contar precisamente, ¿no? Desde su mirada, de su experiencia, cómo ha ido llevando o cómo ha ido teniendo este conocimiento. ¿Qué tal te parece, Juli? De una, yo quiero decir que por allá en el año 2000, creo que fue en el 2022,
en Go Experience, que antes era Go CX, vi por primera vez a Alex y yo como, wow, tremendo, cuando fue la primera vez que lo vi en el escenario. Y bueno, tenemos una persona aquí maravillosa, talentosa, con unos conocimientos brutales y tener la posibilidad de escucharlo, para mí pues como una sensación. Entonces, genial, adelante, ¿no? De una, Dani, preguntar, mandemos esas preguntas de una. Vamos a empezar a echar chisme entonces. Gracias, Listo. Alex, por la disposición como siempre. Bueno, como compartías, sé que has trabajado ya con centenas de empresas, Alex, o sea, más de 200 empresas. Has tenido una mirada muy interesante en toda la región. Cuéntanos frente a ello, ¿cuál es el error más caro que cometen los equipos de Customer Experience cuando intentan demostrar impacto? Y ya que nos cuentes cuál es, ¿cómo se puede corregir? Súper, súper. No, bueno, a ver, antes que nada, mil gracias por esa presentación tan generosa. Ha sido verdaderamente un placer estar en primera fila con los clientes, pues desde la trinchera, trabajando muy de la mano en entregar muy buena experiencia a los clientes finales. Hemos sido bien afortunados de estar en industrias, pues muy relevantes, como salud, por ejemplo, que ahí la experiencia del paciente hace absolutamente toda la diferencia porque pues verdaderamente cambia vidas y a veces salva vidas. Está súper comprobado que cuando un paciente tiene una muy buena experiencia con su médico, se engancha mucho más al tratamiento y eso termina impactando de manera muy positiva su salud. Entonces, eso por ese lado, en el sector financiero, que es el sector que, pues digamos, las finanzas está comprobado, es lo que genera más estrés en el ser humano. Entonces, poder estar muy pegaditos ahí. Y entonces quiero poner esto de antecedente porque pues todos los que estamos acá en el foro sabemos que lo más importante son los clientes. Nos debemos a ellos, 100% nos debemos a que nuestros clientes se merecen la mejor de las experiencias, se merecen poder lograr lo que quieren lograr, que eso tenga poca fricción y que además se queden con un sentimiento muy positivo, ¿no? A veces lo logras, pero te cuesta mucho trabajo, ¿no? Hacer un pago, abrir una cuenta, conseguir una cita médica, comprar algo, comprar un electrodoméstico y que luego no queda bien y que te lo tienen que instalar y todo este estrés no lo necesitamos. La gente no necesitamos más estrés, ya estamos demasiado ocupados. Y entonces las empresas que verdaderamente se hacen cargo del tema de manera profesional, pues definitivamente hacen una diferencia en la vida de la gente. En mayor o menor medida, pero cada granito de arena cuenta en mejorar la vida de la gente y yo creo que eso nos merecemos todos los que estamos en este gremio, pues tomarlo muy en serio y además felicitarnos por esa labor que hacemos todos los días. Es un trabajo súper trascendente. Felicitar mucho a la audiencia por ese trabajo que hacen todos los días. Es maravilloso. Y en ese sentido necesitamos recursos. Todos los clientes merecen una buena experiencia, pero eso cuesta. O sea, la experiencia del cliente no es gratis. Eso es un paradigma importante, ¿no? No, eso no es gratis. Eso alguien tiene que pagar por una mejor experiencia. A veces lo paga el cliente con un sobreprecio. A veces lo cubre la empresa vía eficiencias con algunos canales. Casi siempre lo que no se toca ahí es cómo vamos a pagar esas experiencias superiores. Y esas experiencias superiores, 10 de 10, se pagan haciendo mejores negocios. 10 de 10. O sea, nosotros en experiencia del cliente tenemos que aprender a hacer mejores negocios con nuestros clientes. Y yo creo que ese es el principal error que cometen las empresas y sobre todo los profesionales en experiencia. Creo que hemos pecado mucho de románticos en este tema. Mucho. Es súper, yo empecé diciendo, esto es un tema trascendental, cambia la vida de la gente. Absolutamente. Pero lo más importante es que necesitamos recursos para mantenerlo. Entonces experiencia del cliente tiene que ser un mecanismo de hacer negocios muy sanos, muy buenos. No todos los clientes son iguales. No todos los clientes pagan y valen lo mismo. Tienes que encontrar el caso de negocio de la experiencia del cliente, porque necesitas recursos, necesitas hacerte de dinero. Experiencia del cliente típicamente se ha asumido como consciente o inconscientemente, se ha asumido como una unidad de costo, no como una unidad de ingreso. Fíjense la paradoja, ¿no? Nosotros somos los que estamos pegaditos al cliente. El dinero, 10 de 10, viene del cliente. Luego, entonces, ¿por qué nosotros no tenemos un presupuesto de ingresos? Como ventas. ¿Por qué nosotros no tenemos un presupuesto de cómo le vamos a generar valor tangible a la empresa?
¿Por qué siempre sufrimos? Porque no tenemos suficiente presupuesto para hacer más encuestas, más journeys, más intervenciones. Cuando nosotros nos podemos generar nuestro propio presupuesto, porque estamos pegaditos al cliente y de ahí viene el dinero. Tenemos que generarnos nuestro presupuesto, nos tenemos que asumir como una unidad de negocio. Ese es la principal limitante, uno verse como unidad de costo. No somos una unidad de costo, somos una unidad de ingresos. Y desde ahí hay que ver el negocio. Entonces, ¿no? Un poco tratando de resumir, nos tenemos que conectar al modelo y la estrategia de negocio para decir, y yo como desde experiencia del cliente, me aseguro que estamos cumpliendo con nuestra promesa a los clientes de manera muy rentable y que monetizamos, ojo, no solo generamos mejores experiencias, las monetizamos. Y eso nos pone a pensar súper diferente. Yo creo que desde ahí, el cómo, porque no se trata de demostrar valor desde experiencia del cliente de manera reactiva, ¿no? Una manera es decir, uy, yo tenía un jefe que decía, llevas, pero no traes, ¿no? Y entonces así nos están diciendo a los departamentos de experiencia del cliente, oye, hemos metido tanto dinero en el departamento, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el valor de tenerte? Y de hecho, en Latinoamérica se están desmontando programas completitos y equipos completitos de experiencia del cliente, completitos, donde había una inversión brutal, hoy día los están desmontando, nos llegaron las eficiencias. Y entonces antes cortaban un montón de lugares y CX los respetaban un poquito. Ya no, ya es un tema de, a ver, si no me traes retorno sobre inversión, con permiso. Y entonces nos devolvemos kilómetros, nos devolvemos muchos años porque entonces nos devolvemos con lo que tenemos con las uñas, hacer encuestitas, mandar algunos resultados y no hay impacto. Es una desgracia, porque nosotros sí podemos hacer negocios, nos podemos generar el propio presupuesto. Todo parte del chip de la gente de experiencia del cliente. Hay que cambiar la mentalidad. Es lo primerito. Tenemos que generar dinero. ¿Por qué necesitamos recursos? Porque nuestros clientes se merecen que los atendamos bien. Un poco, respuesta un poco kilométrica, pero quería un poco darle un doble clic a por dónde empieza desde nuestra experiencia, nuestra perspectiva. Para mí Ok, es a entonces, veces como un poquito paradójico, Dani, porque es como lo que decía Alexis ahorita y quiero decirlo porque es paradójico. ¿Por qué? Porque el cliente es quien nutre la organización, como decía Alexis ahorita, pues o sea, los ingresos, el dinero viene del cliente, es el alimento que nutre a la organización. Y a la vez es como mi rol es cuidarlo, que crezca, que dé frutos, que atraiga más cosas y digámoslo, todos esos drivers que muchas veces Alexis nos cuenta, los diferentes drivers de valor y que generan ingresos para la organización. Entonces, paradójico que si ese es el rol, cuidar a los clientes para que sea mejor negocio, que a veces nos quedemos tan corticos, ¿cierto, Dani? No sé, ¿tú qué dices ahí? sí, yo creo que ahí, tratando de sintetizar, o sea, ¿cuál pudiera ser entonces, o sea, con eso que nos acaba de compartir Alex? A veces uno está perdido, ¿no? O sea, entre NPS, entre los journeys, entre los dashboards, entre tratar de medir todo. Entonces, creo que me gustaría, aprovechando el foro, Alex, que nos digas cuál es el ABS del CX Economics. O sea, ¿por dónde deberíamos de empezar alguien que quiere demostrar el valor de CX? Porque creo que me gustaría abordar mucho la premisa, pero sobre ABC, ¿cuáles serían como los 3 puntos que le recomendarías a una persona para que pueda demostrar ese valor directamente? Bien, maravilloso. Mil gracias por la pregunta, Dani. A ver, lo primero, voy a puntualizar el tema de paradigma, ¿ok? Tu KPI más importante no es NPS. No jugamos a mover NPS, no jugamos a eso. Totalmente. Jugamos a mover Customer Lifetime Value. Ese es nuestro KPI. ¿Qué significa eso? Que lo que tú tienes que mover son comportamientos económicos del cliente. Ahí está la magia. La palanca grande está en que tú muevas comportamientos económicos del cliente. ¿Me explico? Ese es el punto 1, ¿ok? Comportamientos económicos del cliente es cada comportamiento que el cliente cambia y que vale dinero. Si no me conoce, que me conozca. Si me conoce, que me compre. Si me compra, que se quede. Si se queda, que me compre más. Si ya pasó todo lo anterior, que me recomiende activamente, porque eso disminuye mi costo de adquisición. Y además, casi siempre los clientes promotores te traen muy buenos clientes como ellos. Entonces, fíjense qué bobada suena, ¿no? Son cosas súper básicas, pero esas son las palancas que tenemos que mover. Entonces, cambio de paradigma. No es mejorar NPS, es mover Customer Lifetime Value como ayudando a vender mejor.
desde la experiencia de venta. ¿Cómo está la experiencia de venta? ¿Cómo están vendiendo nuestros asesores? ¿Es una venta cliente-céntrica de veras o están empujando producto todo el tiempo para llegar a su cuota? ¿Están diagnosticando bien al cliente? ¿El cliente se siente bien atendido? ¿El vendedor está dando postventa y acompañando al cliente después de la venta? Nosotros tenemos súper estudiado, más de 20,000 observaciones en Latinoamérica. A mayor NPS del asesor, mayores ventas del asesor. Y el KPI principal de mover esas ventas es la tasa de conversión. Es decir, no es que tengan más prospectos, porque eso cuesta dinero, es que convierten más prospectos. Porque a la gente nos choca que nos vendan, pero nos encanta comprar. Y es la misma cosa. La diferencia es que la venta cliente céntrica es que yo me pongo en tus zapatos, señor cliente, te entiendo y te ayudo a que tomes la mejor decisión de compra. Te empodero como cliente a que decidas muy bien. Luego entonces conviertes mucho más, pero mucho más. Entonces, ¿estamos ayudando a vender más? ¿Estamos ayudando a que se quede más tiempo el cliente? Pregunta para toda la audiencia. ¿Cuántos clientes tienen activos? Y esto, en la primaria había un jueguito, ¿no? En mis años de primaria, ¿no? Había un jueguito que te jalaban los vellitos del brazo y el compañerito, ¿no? Te jalaba los deditos de brazo y te decía, dime 5 marcas de cigarros en ese entonces, ¿no? O sea, eso habla mucho de las generaciones. Entonces, 5 marcas de cigarros. Entonces tú tenías que decir, Marlboro, Camel, no sé qué. Y entonces, claro, como te estaban jalando los vellitos, pues no era fácil y entonces más te jalaban. Si nos hicieran ese juego hoy día, a los expertos en experiencia del cliente, nos tendría que poder preguntar, ¿cuántos clientes tenemos? Y tenemos que poder decir así, ¿y cuántos tienes activos? ¿Y cuál es la antigüedad promedio del cliente? ¿Y cuál es el valor promedio del cliente? Esas las tenemos que tener de todos los días. Si nos jalan los vellitos y nos dicen cuál es tu NPS del mes pasado, lo vamos a saber. ¿Cuál es tu meta? La vamos a saber. Pero estas preguntas de negocio, de cliente, normalmente no las tenemos tan claras. Esas las tenemos que tener súper claras. Entonces, si tú quieres mover antigüedad del cliente, pues tienes que tener súper claro cuál es tu antigüedad promedio, cuáles son tus clientes, qué porcentaje de tus clientes son los más antiguos, cuáles son los clientes que no te están llegando a la antigüedad mínima, porque un cliente que tú traes y se te va antes de los 3 meses, ya perdiste dinero. El costo de adquisición no se paga. Hay industrias en las que el cliente en la industria financiera, el cliente se tiene que quedar cuando menos 8 meses contigo para que cubras el costo de adquisición. Si no, si tú adquieres un cliente y de repente alguien más compra cartera y ese cliente se va, ya perdiste dinero. Te aplican la de nadie sabe para quién trabaja. Tú adquieres todo el costo de adquisición, lo perfilas, haces todo el trámite administrativo y llega otro banco y le compra la cartera. Hay gente que juega justo a eso. Son mercenarios del cliente. Entonces tú hiciste todo el trabajo sucio, estar ahí, todo el trabajo y de repente se te va. Ahí hay una fuga brutal de dinero. Entonces tienes que tener esos números muy claros. Antigüedad del cliente. Doble clic. ¿Cuáles son los principales drivers para que el cliente se vaya temprano? ¿Cuáles son los principales palancas que mencionan mis clientes más antiguos de por qué se han quedado conmigo? Hay que entrarle a la antigüedad. Producto promedio. ¿Qué hace? ¿Cuáles son los productos más exitosos? ¿Cuál es el primer producto y cuál es el siguiente producto que más me adquiere? La gente que tiene más productos hoy conmigo, ¿cómo llegó ahí? ¿Qué hicimos bien con ellos que tendríamos que replicar con una masa muy bien cuantificada de clientes? Hace poco en un análisis que hacíamos con uno de los clientes, veíamos que su base de clientes teóricamente era 500,000 de clientes, ¿no? Teóricamente. En realidad, clientes activos tenían más o menos 250,000 activos, ¿ok? Con un producto activo. Entonces, todo el mundo se contaba la historia de 500,000 clientes, pero no, la verdad es que tenían 250 activos, de los cuales sus clientes, donde estaba el Pareto, el gran Pareto, era solo el 6%. O sea, siempre hay un Pareto. 20% de los clientes te van a hacer el 80% del valor, eso es muy normal, pero no 6%. Cuando tienes un 6%, estás hiperconcentrado en poquititos clientes. Con esos clientes tiene que empezar primero tu programa de experiencia del cliente. O sea, tienes que blindar esos clientes. Son tus queridísimos clientes y a eso sí les inviertes un montón. Y todos los demás, ¿por qué no los estoy profundizando? Esa es la conversación de antigüedad de profundización de clientes. Y entonces, como a mis clientes más valiosos los activo para que vayan y me recomienden activamente. Ahí hay mucho dinero, mucho dinero. Fíjense que estamos pasando, es solo el paso 1, ¿no? Sí. Mover comportamientos económicos del cliente.
Paso A esos 2. clientes hay que jalarle los pelitos a ver, y que digan la marca de nosotros, ¿cierto? En ese caso. Absolutamente, absolutamente, Juli. O sea, esa es la misión en la vida, porque estamos haciendo un súper buen trabajo. Paso 1, piensa en comportamientos económicos del cliente. Piensa, enmárcate ahí. 2, cuantifícalos. Los tienes que cuantificar. Esos números los tienes que tener brutalmente claros. Cada uno de los comportamientos económicos los tienes que tener brutalmente claros. Tenemos una publicación ahí bien linda, un poco con este ABC. Porfa, pongamos a disposición de la audiencia, Dani, Sí, Juli, claro. porque ahí hay un doble clic de este tema importante, y hay fórmulas y hay un poco de cómo estimamos esto, pero tienes que cuantificar esto. Y una vez que lo cuantificaste, apuntas tu estrategia de gestión de experiencia del cliente a esos números. Es decir, dónde le subo el volumen y hago un programa de CX muy relacional. Toda la carne al asador. Atención brutal ahí. Y donde tengo temas mucho más transaccionales. Miren, vamos a hablar en términos de dinero. Hablando, trayendo a la mesa el caso de otro cliente. Estábamos viendo con estos números que el Customer Lifetime Value es un grupo del 10% de los clientes, de este cliente, más o menos 6 millones de clientes. El 10% valen en dólares $250 mensualmente. Es lo que le deja a la empresa. 250, eso es un billete, ¿no? A nivel O sea, Customer Lifetime Value. eso es ya en utilidad, ¿o qué? Utilidad, Juli, utilidad, no es venta, es Sí, utilidad. Llegar a ese número es heavy, ¿no? O sea, eso no se llega al primer hervor, sí. pero tenemos ya 6 meses maceando data, ya vamos bien, ya han evolucionado mucho. Ellos tienen un departamento de analítica maravilloso que ha ayudado mucho en el proceso, pero que no tienen, la audiencia, no tienen que tener un departamento de analítica súper potente. Esto lo tiene que poder hacer experiencia. Un poco en la publicación vienen las fórmulas y esto que hay que, pues, hay que hacer el trabajo, ¿no? Y te puedes acompañar a un experto que te ayude perfectamente. De una u otra manera hay que hacer el trabajo. Llegamos a la utilidad, $250. Oye, $250, eso lo anualizas. Tienes $3,000 para invertir por cliente. ¿Qué porcentaje de ese valor estás dispuesto a invertir para garantizar que no se te van esos clientes y que los creces? Es una pregunta importante. Ya tienes presupuesto. En el otro extremo, el 70% de sus clientes, ojo, 70% de sus clientes les dejan entre 5 y $10 al mes. O sea, con $5, pues le haces 2 llamadas de call center y ya te tiraste la utilidad. O sea, ya, vaya, apague y vámonos. Tu programa de experiencia del cliente ahí no puede, cierre de ciclo corto, ¿no? Famoso. Te llama un cliente de tractor, tú quieres solucionar el problema, le llamas de vuelta para solucionar el problema. Solo ese proceso ya mató la utilidad del cliente. Ya no te alcanza. Total. Entonces, tienes que enmarcar a tus clientes y poder cuantificar, y desde el valor. Si tu programa y tus estrategias no se caen de obvias, es que no has hecho bien los datos. Entonces, comportamientos económicos del cliente, analizar bien esos para que entonces te apuntes estratégicamente. Ese es el primer ABC, literal A, B y C. Lo primero que tienes que hacer. No hagas otra cosa, porque si no, perfectamente, desde la metodología, desde el romanticismo, decir, o sea, hay frases que son incontrovertibles, ¿no? Los clientes son la cosa más importante del mundo. Sí, es incontrovertible. ¿Te alcanza para atender a todos de la misma manera? Esa es la pregunta que hay que hacer. Porque entonces, perfectamente, experiencia del cliente puede estar generando pérdidas si no te apuntas estratégicamente. Y no quiere decir que esos clientes que no valen tanto no los atiendas. Sí, los tienes que atender, pero te tienes que pensar muy bien cómo te alcanza. Y ahí es donde probablemente las estrategias más digitales cobren sentido, mucho sentido. O probablemente tomas un grupo de esos clientes de menor valor que tienen un potencial grande de mayor valor y los metes a un proyecto donde trabajas con ellos más de cerca, porque es una inversión. Ojo, ya empezamos a hablar de casos de negocios CX. Es una inversión para que ese grupo de clientes los movilices a un grupo de mayor valor. Pero tienes, así como los vendedores, yo te entrego estas cuentas y tienes 6 meses para crecer la cuenta. O la creces o te la quito. Así funcionan los vendedores. Y así tenemos que funcionar nosotros. Entregamos un pedazo de la población, de clientes, y a dónde los voy a llevar, a qué nivel de rentabilidad los voy a llevar. Si no pasa, nos devolvemos.
Entonces tenemos que plantear casos de negocio. Y aquí empezamos a hablar un poco más de la proactividad, ¿no? Un poco más de plantearnos ahí hacia adelante, que seguramente ahora hablaremos un poco más del tema, pero de nuevo, les voy a responder desde la frase del compadre, los que lo invitan a los 15 años, ¿no? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? No, bienvenido. No, perdón, no, es respuesta kilométrica, yo lo sé, pero estoy tratando como de poder hacer una vez un poco más claro, ¿no? Y digerible paso a paso. Creo que coincidimos mucho y en el ecosistema, el cómo se debe justamente de optimizar las estrategias, ¿no? Ya lo hemos platicado en otros episodios, inclusive en charlas. Algo similar a lo que compartes, Alex, pero obviamente lo tuyo mucho más estructurado, ¿no? Alguna vez dijimos, o sea, no hay que llegar y medir todo desde CX, sino hay que llegar, definir qué quieres lo mejorar y a partir de ahí empieza a medir indirectamente, pero tú le das además una mirada, una capa de más económica, ¿no? O de ventas o comercial, que es justamente, oye, ¿hacia dónde vas? Porque si tenemos un objetivo, pues vamos a buscar cómo medirlo para llegar a ese objetivo, ¿no? Si nos podemos a medir todo, pues ahí nos empezamos a perder entre dashboard, data, y creo que perdemos mucho la oportunidad. Algo que comentabas, Alex, es preocupante y sí lo hemos visto ya en varias empresas, pues empresas muy grandes en la región, que precisamente pasaron ya de tener un departamento, desarrollar estrategia, implementar muchas plataformas y después pasó un año, churnearon y rompieron todo, ¿no? Y ahora están como tratando de ver cómo volverlo a lograr. Y ahí están estos retos, o sea, o estas premisas que nos acabas de compartir bien. No voy a tratar de consolidarlas, seguimos avanzando en la conversación, pero entonces pensemos justamente en estos comportamientos económicos de los clientes, pensemos y analicemos los comportamientos económicos del cliente, hay que medirlos, cuantificarlos y luego ya con ello definir un punto o apuntar estratégicamente. Perfecto, hasta ahí pasaríamos esta primera etapa de la conversación. ¿Cómo lo ves, Juli? ¿Qué más pudiéramos complementar en No, esa a parte? mí, ¿sabes qué? Es que me surgieron unas dudas aquí mientras Alex contaba. Y es que me parece muy chévere. O sea, si bien yo tengo que consentir a mis mejores clientes y esos proyectos de movilizar clientes, llamémoslo tibios, clientes ahí que están como en el centro, que no son no son los más malos, sino los, pues, o sea, digámoslo en términos de utilidad o de Customer Lifetime Value, no quiero decir que hayan clientes malos, sino pues tienen menor desempeño financiero. Me parece muy chévere y también ahorita lo decías con los vendedores que son más customer centric, más cliente céntricos venden más. ¿Cómo movilizar? Y ahí me surgen incluso son dos dudas. Movilizar también, que si yo no tengo, si yo me doy cuenta que mis vendedores, el NPS de mis vendedores, o digámoslo, la satisfacción hacia mi vendedor, o que ese vendedor no es tan cliente céntrico, ¿cómo hago yo para movilizar vendedores a que sean más clientes céntricos? Porque si yo sé que eso funciona, entonces, o es el otro caso, o mejor digo, no, estos que no son clientes céntricos, vendedores, renuncio a ellos y me encargo más bien de reclutar vendedores clientes céntricos. ¿Cómo sabe uno que un vendedor es cliente céntrico? ¿Cómo moviliza? Bueno, ¿qué hacer en este caso? Porque me surgió esa gran duda, Alex. Sí, Juli, qué buena pregunta, Juli. Súper buena pregunta porque, a ver, me voy a ir un pasito antes y estamos yendo y viniendo desde el cambio de paradigma y la filosofía a la práctica, ¿no? Entonces, me voy a devolver otra vez un poquitito al paradigma. Sí. Parece que CX lo hemos visto y yo creo que lo hemos vivido como profesionales como un maratón. Y quien sea que haya corrido un maratón, sabe que en el kilómetro 30, 32, 36, uno dice, ¿en qué momento me metí en esto? ¿No? ¿En qué momento? ¿Cómo por qué? ¿No? Ya no sabes ni en dónde vas, ni si vas a llegar, ya tu tiempo ya te da igual, etcétera, ¿no? Las primeras veces hasta los maratonistas, ¿no? Y que la tienen controladísima, pero el común denominador es, por el amor de Dios, es demasiado desgastante. El objetivo es demasiado lejano y en el camino hay subidas, bajadas, es muy heavy, es muy heavy. Nosotros creo que hemos tratado de hacer una carrera de maratón, que es, quiero generar una cultura cliente céntrica, quiero mejorar mi NPS, quiero instalar la premisa o la cultura o la sensibilidad del cliente en la empresa. Esos son objetivos muy ambiguos, muy lejanos, eso es un maratón para alguien que además
no entrenado del todo, porque no está tan conectado al negocio. Y entonces, y tiene muchas restricciones en contra, ¿no? Porque entonces tienes que cambiar paradigmas allá adentro, tienes que buscar muchos aliados para que te copien, para que se suban a las iniciativas, necesitas mucho presupuesto, porque entonces trabajar con todos los clientes y toda la empresa es demasiado costoso, es muy ambiguo. Naturalmente, es normal que veamos departamentos de experiencia del cliente que llegan a fin de año con la lengua de fuera, pocos resultados, y además diciendo, llevas, pero no traes. Y unas frustraciones grandes. Es normal, pero porque el marco ha sido, yo creo que no ha sido el mejor marco de cómo le estamos entrando a este tema. ¿Ok? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que correr carreras de 100 metros planos. Y entonces ahora sí, si lo bajamos, Juli, a la pregunta, ¿qué es 100 metros planos con los vendedores? Buenísimo. Divide a tus vendedores en cuartiles. ¿Ok? Es un gran consejo. Divide a tus vendedores en cuartiles. El cuartil top, o sea, 25% de la venta, ¿en cuántos clientes en cuántos vendedores está? Yo les voy a dar el dato, ¿eh? Normalmente el 25% de la venta de cualquier negocio está entre el 6 y el 7% de la fuerza comercial, más o menos. El bottom 25, el último cuartil, el último 25%, normalmente está entre el 50 y el 55% de la fuerza comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que el 6% de vendedores venden lo mismo que el 50% de los vendedores. Normalmente está bien concentrado. Cuando le pegamos a eso NPS del vendedor, las brechas son muy notables. El top 25 tiene un NPS 20, 30 puntos por encima del bottom. Y sus tasas de conversión se hablan muy cercano. ¿Qué tenemos que hacer? Y comúnmente ese 50% hasta abajo ni siquiera paga su sueldo. Hagan la cuenta en la audiencia, hagan la cuenta los financieros de los vendedores, ¿no? O sea, el análisis financiero. Casi nunca se paga el sueldo de esos vendedores hasta abajo. Heavy. Se oculta un poco y en masa terminan vendiendo y entonces como hay mucha rotación allá abajo porque si no comisionas te vas y entonces estamos pedaleando ahí y claramente los vicepresidentes comerciales dicen, oye, no me quites esos puestos, ¿no? Porque entonces menos llego a mi meta. Y entonces se mete en un círculo vicioso. Ahí entramos nosotros como CX. Y entonces, Juli, cuartil superior. ¿Cuál es la tasa de conversión? ¿Cuáles son las mejores prácticas cliente céntricas de venta? No nos hagamos los inteligentes. Eso ya existe, ya hay buena práctica. Comúnmente tratamos de mejorar cosas. No, empecemos por fortalecer las fortalezas. Ya hay casos de éxito internos en la organización. ¿Qué está haciendo súper bien ese top de vendedores? Vete al cuartil de abajo. Hay 5 puntos de diferencia en NPS. El top convierte 15% y los de abajito convierten un 12%. Llévalos al siguiente nivel. Esa es tu carrera de 100 metros planos. 3 meses para pasar el cuartil 2 de vendedores a cuartil 1. Siguiendo las mejores prácticas que existen, hablando con tus clientes cómo prefieren que les vendan. O sea, haz un método sencillo de venta cliente céntrica con lo que ya conoces, con lo que ya existe, la voz de tus clientes, la voz de tus propios asesores, la voz de tu proceso. Cierra la brecha de cuartil 2 a cuartil 1. Ahí hay un montón de billete, siempre. Y sabes cuánto dinero hay, porque tú dices, si estos los paso de convertir de 12 a 15%, ¿cuánto acelera la venta? Ahí está súper claro cómo, o sea, cuánto vale hacer eso. Ese ya es un caso de negocio, 100 metros planos. Y después te vas con el cuartil 3. Perdón, Julia, adelante. No, que yo aquí estoy haciendo como cogiendo las dos cosas, los clientes dónde están, los vendedores dónde están, y lo que acabaste de decir que en muchas empresas nos pasan, cuando nos pegamos de los promedios, cuando nos pegamos de la medida de tendencia central, no nos damos cuenta que hay cosas que no funcionan y las seguimos metiendo en la misma bolsa, opacando las cosas y no nos hacemos conscientes de realmente cómo se están distribuyendo los datos de clientes, los datos de vendedores. Y por eso terminamos haciendo lo mismo con todos los clientes, lo mismo con todos los vendedores. Y es prácticamente como una miopía que tenemos porque nos quedamos como, no, es que los buenos clientes cubren a los malos, los buenos vendedores cubren a los malos y no hacemos nada. Entonces, como el pensamiento de, hey,
siempre hay que mirar las medidas de posición, o sea, porque los promedios no nos dejan ver nada, o sea, nos blindan la mirada por completo. Como, y en el patrón, alcancé a identificar ese patrón súper valioso para todos nuestros análisis aquí. Genial, muchísimas gracias, Alexis. No, Juli, con mucho gusto. Quiero leer algo que nos compartió ahora Vanessa Sí, Alejandrina, maravilloso, ¿no? Entonces, Vanessa nos comparte ahora, ¿no? Como dicta el mantra CX. Enamórate de tu cliente, no de tu producto. Absolutamente. O sea, CX, que esto determina totalmente si eres cliente céntrico o producto céntrico. Y la pregunta es, ¿normalmente buscas clientes para tus productos o productos para tus clientes? Eso cambia todo el paradigma. Entonces, absolutamente. Enamórate de tu cliente, no de tu producto. Y en base a eso, ¿no? Nos comparte Vanessa, determina la estrategia acorde al tipo de cliente. Absolutamente. Esto hay que cuantificarlo. El tipo de cliente, te lo van a decir los económicos del cliente. ¿Son clientes que te compraron una sola vez o son clientes que te están comprando sistemáticamente? ¿Son clientes que valen más dinero o que valen menos dinero? ¿Son clientes que además de eso te sale muy caro o menos caro atender? Hay que cuantificarlo, hay que ponerle numeritos. Cualquier profesional de experiencia del cliente que no esté metiéndose a los económicos del cliente no está haciendo absolutamente nada porque está como en la piñata, con los ojos vendados, tirando palos para todos lados. Y en una de esas le pego un palazo a una de las mamás invitadas a la fiesta. Y así ha sido. Así ha sido. Creo que será una muy buena metáfora eso ahí, hacer un meme. Las Pues piñatas y las cabezas que hemos rotos en Latinoamérica por no sí. saber hacia dónde vamos. Totalmente, Sí, necesitas puntería, necesitas puntería. justamente para la puntería, Alex, hay siempre que acompañarla a través de metodologías. Y sé que tú has desarrollado varias metodologías, tienes una de Value Engine. Me gustaría que nos contaras un poco más. Ya nos contaste el ABC, ahora cuéntanos un poquito más cómo se implementa esa metodología de forma general, cuál es la visión para poderla empezar a desarrollar. Sí, Dani, mil gracias por la pregunta. A ver, CX Value Engine es una máquina, es un poco el nombre viene es una máquina que te garantiza que vas a estar entregando valor constantemente a tu cliente y al negocio. Es decir, que tienes un programa de experiencia del cliente muy sano, muy productivo, porque no puedes desconocer ninguna de las dos. Tiene que ser para tu cliente, porque de ahí viene todo, pero si no generas ingresos, estás perdido. Entonces, tiene que ser muy sano, ¿ok? Entonces, CX Value Engine es value para nuestro cliente, para nuestra organización, para nuestros colaboradores, porque a los colaboradores les tenemos que hacer la vida fácil. Tú habla con un chico del call center para que veas cómo es su día a día. O sea, es muy heavy. Nosotros criticamos a los call centers normalmente con buenas razones, ¿no? O sea, uno termina frustradísimo, lo normal es que pase eso. Pero cuando tú te sientas y observas uno de estos chicos lo que ve todos los días, tiene que entrar a 7, 8 aplicativos para darle una respuesta al cliente. Quiere hacer bien su trabajo y atrás está el supervisor diciendo, córtale porque ya te pasaste de 2 minutos de tiempo medio de operación y nos sale muy caro, córtale. Y entonces el chico, ¿qué tiene que hacer? Pues dar la primera respuesta que se le vino a la mente, la mosca a la araña, bien, listo, nos fuimos, cierre esa llamada, empieza la otra. Y entonces no alcanzamos a ver como clientes porque no debemos de verlo, no es nuestro tema, pero lo que hay detrás, el detrás de cámaras, son vidas perdidas ahí a veces, ¿eh? O sea, la gente no se la pasa bien. O sea, tú quieres gente que atienda bien a tu cliente, tienes que atender muy bien a tu gente. En la medida que ellos verdaderamente encuentren un trabajo muy gratificante, que verdaderamente tienen las herramientas para poder ayudar al cliente, que son proficientes en su trabajo, en la medida que ellos tienen esa motivación intrínseca porque lo hacen bien, porque se saben competentes, porque solucionan, porque son exitosos, en esa medida van a entregar súper buen servicio. Entonces no te puedes desbalancear a pensar solo valor para el cliente o solo valor para la empresa. Tienes que balancear esto, tienes que tener un balance entre el valor al cliente, la empresa y el colaborador, porque si no, no es sostenible. Entonces, CX Value Engine es una metodología muy basada en ciencia cierta, eso es importante, es muy basada en ciencia cierta, para poder arquitectar los pasos que tienes que ir dando en el corto, mediano y largo plazo para lograr este balance. Y para que entonces le pegues
a la satisfacción del cliente, la recomendabilidad del cliente, que en consecuencia cuantifiques y sepas cuánto dinero te trae eso, tengas dinero suficiente para reinvertir en mayores iniciativas y en el camino tengas un crecimiento organizacional. Es decir, tengas una empresa mucho más sana, mucho más volcada al cliente, pero también mucho más participativa. Una empresa mucho más potente al final es eso. Entonces, está pensado así, pues esta metodología ha tomado 25 años, ¿no? Porque un poco en pues aquí voy a ventilar absolutamente mis canas, ¿no? Pero no, yo tengo pues, casi 30 años de consultor. Y como decía al principio, he sido bien afortunado de estar en primera fila. Yo empecé mucho en ventas como consultor comercial. Y me moví muy pronto a consultoría en modelo de negocio y desde ahí, pegando ventas con modelo de negocio, pues el insight grandísimo es que todo parte del cliente. Fíjense qué bobada estoy diciendo, ¿no? Absolutamente, pero lo que les quiero decir fue muy tangible desde, no vendemos más porque no estamos alineados al cliente, nuestro modelo de negocio no está operando tan bien porque no estamos alineados al cliente y ahí es que yo migré a experiencia del cliente. Y entonces, un poco desde esa filosofía y en estos años hemos ido madurando mucho la metodología y la metodología pretende mucho estos cambios de chip con muy buen método, o sea, con ciencia cierta. Entonces, un primer paso, y es bien sencillo al final, son 5 pasos. El primer paso es sí o sí, como profesional de experiencia del cliente, sí o sí tienes que conectarte a la estrategia de negocio, sí o sí. Y lo que decimos es, esto anoten, ¿no? En la audiencia, porque son consejos bien prácticos, ¿ok? Haz una lista de los stakeholders principales en la organización. Llámese primero las vicepresidencias, direcciones, gerencias, un poco ahí, pero ¿quién está en ventas? ¿Quién está en operación? ¿Quién está en finanzas? Habla con ellos. Tómate, nosotros decimos, ahí tenemos una publicación ahí bien linda que se llama Cafecito CX. Te tienes que ir a tomar Cafecito CX. Informal. Invítalo a un café. Tienes que hacer una agenda para los próximos 2 meses y cada semana para que te tomes 1 o 2 cafecitos con diferentes personas en la organización. Para que tú digas, ven, cuéntame cuáles son tus retos, cuéntame qué te quita el sueño, cuéntame qué ves de los clientes, cuéntame qué no estás logrando hacer. Con esa mirada vas a tener unas notas maravillosas y un entendimiento súper profundo de la organización, de la estrategia, de los retos, los objetivos. Vas a pasar de criticar a la gente porque no hace bien su trabajo, porque eso nos pasa en CX, como que nos entra el justiciero que todos llevamos dentro y entonces salimos con el, uy, ¿cómo así que no estamos entregando valor a los clientes? ¿Cómo así que operaciones no está cumpliendo con el KPI? ¿Cómo así que no les importa tener un cliente en la línea tanto tiempo? Métete a entender para que veas por qué. Tú verás lo que te encuentras, ¿no? Con esos cafecitos, integras todo y pídele una cita al CEO y dile, quiero contarte lo que he aprendido de nuestros clientes, de nuestra operación y de nuestro equipo. Te quiero contar un poco para ver tu mirada. Nosotros cuando hacemos esto, una metodología, un caso maravilloso. Vas entendiendo al animal desde diferentes miradas, ¿no? O sea, como literal, como se Juan, ese cuento sufi maravilloso, tiene creo que 5,000 años un poco este tema del elefante, ¿no? Están los cieguitos y el elefante, y entonces el elefante está en el centro y están 5 cieguitos que dicen, ¿cómo es el elefante? Y entonces un cieguito llega y toca el cuerno y dice, no, es puntiagudo y es frío y es lisito. Y el otro dice, estás loco, es peludo, ¿no? Es peludo y te está agarrando la colita, ¿no? Y el otro dice, los dos están locos, es arrugado y le está agarrando una pata. Un poco, ¿no? El que le tocó la trompa, qué mala onda, pero bueno, va a decir, no, eso tiene mocos. ¿No? Todos están bien y todos están mal. Así son nuestras organizaciones. Cada quien ve el elefante desde su lugar. Como CX tienes que conectar puntos. Ese es uno de tus principales objetivos, conectar puntos en pro del cliente. Esos cafecitos CX, cuando llegas y hablas con el CEO, terminas de entender todo. En este caso que les contaba, llego con el CX, con el CEO y me dice, ¿sabes, Alexis? Mi principal dolor es, mi principal dolor es, no le he dado, hemos crecido mucho en la organización los últimos 5 años, muchísimo, pero tiene 5 años que no entrego dividendos a los accionistas. Ya no puedo seguir reinvirtiendo.
O sea, es reinvertir en el crecimiento, pero este año sí ya no puedo. Y debido a eso, por eso el de ventas te dijo que teníamos que colocar este tipo de productos de mayor rotación. Por eso el de finanzas te estuvo hablando de márgenes superiores. Por eso operaciones te dijo que está súper estresado con el tema tecnológico para estos productos. Te terminas de clarificar todo. Ya te queda súper claro. Cuando tienes clara la estrategia, el modelo, los retos de negocio y la puntería que necesitas, cuando tienes eso claro, bajas a analizar comportamientos económicos del cliente. Paso 2, econometría del cliente. Porque entonces le vas a poner un foco mucho más grande a aquellos clientes que en este ejemplo van a comprar ese producto, van a tener ese producto de mayor margen, tienes que crecer más o menos tantos productos por cliente, tienes que ser eficiente. Ya enmarcas muy bien tu labor. Ahora tienes un mapa claro. Entonces haces econometría del cliente, paso 2. Paso 3, le pegas indicadores de experiencia del cliente. Entonces, mis clientes que valen más, esos que se quedan más tiempo, ¿tienen un mejor NPS? ¿Y por qué? ¿Por qué? Que es el tema elasticidad CX. Es decir, la experiencia del cliente es elástico, igualito que el precio. Si tú tienes, en un mercado que tú tienes alta elasticidad de precio, no te puede engañar, es decir, tú tienes mucha elasticidad, bajas tus precios, va a aumentar tu volumen, ¿cierto? Bien, ¿quieres más volumen? Baja un poquito el precio, hasta donde te den los márgenes que quieres. Imagínense que no, imagínense que el mercado no es elástico al precio, no es elástico. Lo único que vas a hacer si bajas los precios es que no aumentas volumen, te comes el margen, no es negocio. No es negocio bajar el precio porque no estimulas nada. Igualito es experiencia del cliente. Tu análisis de pegar Customer Lifetime Value o valor del cliente, si no llegamos hasta allá, pero valor del cliente, o antigüedad del cliente, o producto promedio por cliente, versus NPS, te dice qué tanto mis promotores valen más que mis detractores. Eso es lo que te dice el análisis. Y esa brecha, esa es tu elasticidad. Si la brecha es muy grande, todo lo que tú le metas a experiencia del cliente va a ser negocio. Porque tus clientes ya está demostrado numéricamente que responden en mayor medida a la experiencia. Vámonos a un caso extremo. Un mercado monopólico o oligopólico. No importa lo que hagas en experiencia, no te va a dar más dinero porque tus clientes están atrapados, no tienen opciones. No, a ver, es un tema de propósito y de que se lo merecen, absolutamente, pero no hablemos entonces de valor. Hablemos de propósito. Hablemos de que se lo merecen los clientes, ¿no? Como los sistemas de salud, por ejemplo. No es un tema económico, es un tema de vocación y de justicia con los clientes. Pero en un negocio donde tienes que dar utilidades y donde tienes que movilizar la caja, pues lo que tienes que hacer absolutamente es ver qué tanto margen tienes vía experiencia del cliente a mover el negocio. No siempre es tan buen negocio, no siempre. Y en el mismo negocio hay algunos segmentos que son mucho más sensibles a la experiencia que otros. Tienes que tener esa puntería. Ese paso 3 son las razones financieras de experiencia del cliente. ¿En qué medida es buen negocio? ¿En qué medida me está costando más dinero tener malas experiencias? Porque si te está costando dinero, no puedes invertir aún más. O sea, ¿por dónde le vas a entrar a este negocio? ¿Por la vía del ingreso o la vía del costo? Es decir, ¿le vas a traer más ingreso a la empresa vía mejores experiencias o le vas a ahorrar dinero vía eficiencias en servicio porque entonces tengo menos detractores que me cuestan menos dinero? Eso lo tienes que cuantificar. Si pegas económicos con razones financieras CX, ahí tienes tu número. Es un ABC. Y con esa claridad, vienes al paso 4 para escoger tus batallas. Tú no puedes dar batallas, no te puedes meter a dar una batalla que no vas a ganar. Fíjense qué bobada, ¿no? Pero en CX sistemáticamente nos metemos a dar batallas que no tenemos, que no vale la pena ganar, que no tenemos el dinero para hacerlo, no tenemos los recursos, entramos perdedores y nos desgastamos brutalmente. No tiene sentido dar esa batalla. A lo mejor no ahorita, a lo mejor después. ¿Qué batalla voy a ganar ahorita? Tú tienes que entrar ganador a cada una de tus batallas desde la estrategia. Batallas que son relevantes, por eso analizar la estrategia. Batallas que son cuantificables y que sabes cuánto dinerito hay ahí y cuánto va a costar hacer eso, econometría, más razones financieras. Y entonces das tus primeras batallas. Tienes que entrar a ganar, porque como experiencia del cliente tienes que tener victorias tempranas. Tienes que mostrar músculo. Tienes que poder tener patrocinio ejecutivo. Y eso solo lo tienes cuando ganas batallas económicas. Cuando dicen,
Fíjense cómo movimos cuartil 2 de vendedores a cuartil 1 y vean el dinero que trajimos, ¿no? Para que luego me digan que la venta cliente céntrica no es negocio, aquí están los números. Ya con eso, dime si no te va a apoyar el CEO. Y de ahí para abajo, y de ahí para abajo. El patrocinio no es que a la gente no le importe la experiencia del cliente, es que nosotros no hemos sabido venderla. Eso lo vendes con tus casos de negocio, escogiendo bien tus batallas, dando esas batallas de manera muy, pero muy inteligente. Lo tienes que cuantificar. Paso 5, hacer un roadmap de batallas, que es, en la metodología es el roadmap de iniciativas de alto valor CX. Hay cinco iniciativas que te dan dinero siempre. Venta cliente céntrica, recuperación de detractores. Lo tenemos súper comprobado, muy, muy bien comprobado, en la mayor parte de los segmentos. Cuando tú vas y recuperas servicio, ese cliente, cuando conviertes ese momento de miseria en momento de magia, ese cliente termina gastando más dinero que el promotor original. Es una oportunidad para que demuestres lo bueno que eres. Filosóficamente soy muy lindo, lo tienes que cuantificar. Y nosotros, caso bancario, tenemos un cliente, medimos los saldos promedio en 6 meses. Los promotores crecieron 4% su saldo promedio. Los detractores, a los que sí recuperamos servicio exitosamente, crecieron 7% el saldo. O sea, crecieron más que los promotores originales. Cuando tú factorizas esos puntos, cuánto valen versus cuánto me costó el proceso, siempre hay retorno sobre inversión. Y no poquito, ¿eh? Hay un retorno sobre inversión brutal. Solucionar problemas es un gran negocio. Además que te deja mucho aprendizaje, porque como bajas a la cancha, aprendes mucho. Número 3, movilizar promotores. Ya están felices contigo, llámales. O sea, yo digo, es como que estés en la fiesta, llega tu amigo y te dice, oye, pues que sí le gustas. Y no le sacas a bailar. No, bueno, o sea, estás bien, güey. O sea, ya te dijo que le gusta, sácala a bailar. Tenemos N cantidad de promotores y no les hacemos caso. Ya te dijo que sí es tu promotor. Lo primero que tienes que hacer es llámale y dile, mil gracias. Nos congratula tanto saber que lo estamos haciendo bien. Esa es nuestra labor. Oye, ¿y qué otra cosa crees que necesites? ¿Cómo más te podemos ayudar? Y ahí hay venta. Oye, ¿y conoces a alguien que pudiera tener esta buena experiencia como tú? Y ahí hay recomendación que vale dinero. Entonces, tienes que trabajar con los promotores, movilización de promotores. Es una iniciativa de altísimo valor, siempre hay dinero. Esas 3 iniciales casi siempre son victorias tempranas, casi siempre. Con ese músculo y con esas batallas ganadas, es que haces tu ejército, invitas a otros generales, tienes mejor perspectiva, etcétera, para dar batallas mucho más grandes que son transformación cliente céntrica, es decir, mover procesos. Experiencia del cliente es igual a procesos. La experiencia solo va a ser tan buena como son los procesos de la empresa, pero mover procesos es heavy. Son batallas grandes. Esa es otra batalla, Alex, porque ya interno, cómo demostrar que están rotos los procesos, bueno, eso ya es otra conversación. Ya es de otro nivel. No puedes entrar a dar esas batallas hasta que no ganes las primeras. Exactamente. Sí, yo he tenido la oportunidad de, igual cuando he dado charlas, decirles, agarren un hilón de tirar. O sea, no quieras agarrar toda la alfombra, agarra un hilón de tirar que te empiece a dar quick wins, agárralo, demuestra, dar resultados y podemos impulsar precisamente, ¿no? Oye, Alex, se nos ha pasado el tiempo muy rápido y apenas el vamos tiempo en televisión, ¿no? Sí. Muy Entonces, cortico. ahí, Juli, ¿cómo quieres ir cerrando? No, mira, por aquí Lady Castaño nos preguntaba hace un ratico que si tenemos un material de la metodología. Sí, existe un ebook de la empresa de Alex, de Optimo. Optimo tiene un ebook sobre su metodología de CX Value Engine. A las personas que se inscribieron en los próximos días, ebook. Entonces, para que lo tengan presente, esas personas que se inscribieron aquí. Y bueno, sí, como el tiempo en televisión es cortico y esto está demasiado bueno, y ahorita con lo de los procesos y todo lo que nos contaba Alex aquí, una de las cosas interesantes que se van a encontrar en el ebook que yo vi es cuando se habla de el pensamiento sistémico, la vista sistémica de la organización, más allá de la vista de la estructura organizacional, y que con esos cafecitos que nos vamos a ir a tomar después de esto, seguro vamos a entender muy bien cómo funciona la organización, no cómo está dibujada en el organigrama, ¿cierto? Pero Alex, para que le vayamos dando como ya aquí unas conclusiones a nuestro episodio
y nos llevemos los mejores aprendizajes apuntados también con toda esta experiencia, con todas estas canas que generosamente nos quieres aquí compartir en estos 25, 30 años. Si tuvieras que resumir todo esto en 3 aprendizajes de lo que realmente mueve el valor del cliente, ¿qué aprendizajes les compartirías aquí a las personas para que se los lleven apuntaditos como tarea? Mil gracias. Julia, es una pregunta heavy, ¿no? Para estos años, pero yo diría, no, es súper buena pregunta. Yo diría que lo primero es, por bobo que parezca, el valor viene de tu cliente. No hay otro lugar. Quien genera el dinero, quien nos paga a todos, es el cliente. En esa medida, la econometría del cliente, la contabilidad del cliente, cuántos clientes tenemos, cuánto valen, cuántos productos tienen, tiene que ser igual o más importante que nuestra contabilidad tradicional. La contabilidad tradicional es muy interna y eso nos obliga a ver adentro todo el tiempo. Todo el tiempo estamos viendo numeritos de adentro, eficiencias, costos, productividades, pero adentro no hay nada. Adentro solo hay caos. Afuera es que están las oportunidades. Tenemos que voltear a ver afuera de manera sistemática, no solo como una declaración romántica, no, con números. Tienes que tener contabilidad del cliente. Esos son los econométricos del cliente. Bendito sea Dios, todo está inventado. Eso está muy bien hecho. En la metodología lo hemos ido integrando por muchos años. Y el gran objetivo es voltear a ver afuera de manera muy seria, muy seria. Y la misma seriedad que le metemos al tema financiero interno, se lo tenemos que meter al tema afuera. Porque si no, no hay cambio cliente céntrico. Tienes que empezar a ver cifras de tus clientes. Es la primera. La segunda, no hay una sola iniciativa exitosa que no tenga un patrocinio desde el CEO de a de veras, ¿ok? No es de que en el CX Day salga y dé un discurso bonito. Eso no funciona, no se instala. No, no es eso. Ejemplos. El CEO baja todas las semanas al call center a tomar llamadas. El CEO llega cuando menos te lo esperas a la reunión comercial y hace preguntas del cliente. El CEO llega a las reuniones de mejora de procesos y pregunta, ¿y ese proceso que están mejorando, ya tenemos voz de cliente para decir por qué tendríamos que ir en ese sentido o no? ¿Qué dice el cliente? Esas actividades son las que tiene que hacer, esa agenda es del CEO. El CEO tiene que hacer una agenda cliente-céntrica personal para estar abajo todo el tiempo. Nada va a movilizar como eso, nada. Y número 3, la gente de experiencia del cliente nos tenemos que convertir en mujeres y hombres de negocios. No en gente que está midiendo y dándole lata a todo el mundo para que cambie cosas. Primero nosotros entendemos al negocio, somos hombres y mujeres de negocio que nos planteamos casos de negocio y que los perseguimos y los llevamos a buen puerto. Conectar puntos, es nuestro trabajo. Me gusta mucho esa visión y me gusta porque con la experiencia que tienes, Alex, justamente desde ventas, yo he escuchado una visión similar inclusive desde marketing digital ahora y me encanta pensar cómo ahora confluyen diferentes formas, pero en un punto, y me quedo con lo último, ¿no? O sea, tenemos que llevar el CX justamente como un modelo de hombre de negocios, mujer de negocios, para que eso nos dé una visión mucho más fuerte del alcance que puede tener el CX, ¿no? Ahí está una gran responsabilidad que tenemos como área, como apasionados del CX, no solamente en la parte sí de medición, sino también es un tema que ha ido evolucionando y creo que Latinoamérica se ha seguido fortaleciendo, ¿no? Alex, muchísimas gracias por tu tiempo. En verdad, nos quedamos sentidos muy agradecidos por compartir Están contigo. pidiendo episodio 2 aquí con Alex, segunda parte. Qué buena onda. El chat, sí. No, mil gracias por invitarme. Muchísimas felicidades por esta iniciativa tan grande de Chisme con Sentido. Es una maravilla. Qué gran iniciativa. Seguramente para todos los que estamos en este tema es de mucho valor. Pues Resolve es una empresa maravillosa que pues orgullosamente lo han hecho muy, pero muy bien todo el tema de analytics en Latinoamérica, ¿no? Creo que hemos pecado mucho de importar tecnología de altísimo valor desde otras latitudes y haberse gestado en Latinoamérica es un orgullo grandísimo para todos los que estamos pues en estas latitudes, ¿no? Verdaderamente lo han hecho súper bien, es un diferenciador muy grande, ¿no? Que está entrenado con, pues con speech
en español, ¿no? Con todos los anglosajonismos que tenemos también, una lengua de romance que es bien difícil de entender, es decir, todos los acentos, todo el slang, eso es heavy hacer eso y el que hayan trabajado tantos años en evolucionar esto con tanta pasión y con tanta dedicación, pues habla del equipo que está detrás 100%, que justo por esa pasión y por esa convicción de hacer las cosas muy bien, es que tienen una iniciativa pues tan valiosa como Chisme con Sentido. Entonces, al contrario, me siento súper honrado de que me hayan invitado y tener un espacio chiquito para poder agregar un poquito de valor a todo este equipo de experiencia del cliente en Latinoamérica, que estamos ahí dejando la vida todos los días por los clientes. Maravilloso. Alex. No, y el espacio nos quedó en verdad muy chiquito para todo el conocimiento que tienes, Alex, en verdad ahí todos nos quedamos emocionados porque vamos a ver ahí ojalá sí tengamos una segunda charla. Recordemos que esto lo podemos ver también en YouTube, en Spotify, y ahí también vamos a poder repasar y apuntar todo lo que Alex nos ha contado hoy. Pero Alex, ya para cerrar, cuéntanos dónde te podemos ver, dónde te podemos seguir, cuéntanos dónde podemos también saber más de todo esto que nos has compartido. Mil gracias, qué buena pregunta. Porfa, lo más eficiente es que me manden un mail o me manden un WhatsApp. Entonces, si lo ponen en los datos, mi mail es aherrera@optimo.lat. Y mi WhatsApp, que está abierto, porfa, escríbanme, lo contesto yo personalmente, más 52, México, 442-359-1152. Mándenme un WhatsApp. Me siento como en el radio viejito, ¿no? Dando los números. Pero yo sé que la audiencia espera Instagram, espera varias cosas. Publicamos todo el tiempo y tenemos esto. Tenemos un podcast que se llama Conexión CX en Spotify y tenemos unas entrevistas maravillosas con la gente que está haciendo el cambio. Pero si nos escriben y a ustedes les mandamos toda la información, o sea, les mandamos el ebook, les mandamos el podcast, les mandamos los canales, pero me quedo bien tranquilo de que los puedo atender personalmente si me mandan un mail o un WhatsApp, porque entonces yo les puedo contestar lo que necesiten, o sea, cualquier pregunta, tenemos un montón de material, etcétera. Va a ser súper grato tener su comunicación. Listo. No, Alex, en verdad un placer y un honor compartir contigo. Juli, gracias. Hoy nos quedamos más como expectantes, porque en verdad todo lo que nos cuentas es súper interesante y no queríamos interrumpir, pero un placer. Gracias a todos. Gracias, Juli. Gracias, Alex, por el espacio. Un placer. Nos vemos en la siguiente y gracias a todos por acompañarnos. Gracias por sus comentarios. Les agradecemos mucho y nos vemos en la próxima. Maravilloso. Saludos a todos. Gracias. Chao. Bye.